Bueno, hoy vamos a comenzar con un hilo nuevo sobre uno de los temas más polémicos de la historia de España, que es la Inquisición. Vamos a intentar analizarlo con objetividad, más allá de las acaloradas argumentaciones de detractores y apologistas que han convertido la defensa o el ataque del tribunal en campo de batallas entre liberales y conservadores, ¿no? Vamos a intentar una visión simplista, pues al fin y al cabo, de nuestro pasado, ¿no? Bueno, vamos a intentar, pues, contar lo que serían los orígenes, la mentalidad, el funcionamiento del llamado Tribunal del Santo Oficio, pues, relatando los detalles de los procesos más significativos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar cuando las tropas napoleónicas asaltaron el Palacio Inquisitorial de Madrid. O sea, los soldados fueron recibidos con vanos halagos hipócritas por el inquisidor general que salió a su encuentro pues, vestido de sacerdote. Y el interior del palacio era increíblemente lujoso, o sea, en los suelos mosaicos de mármol, taraceados con gusto exquisito, altares y crucifijos en abundancia, tesoros de valor incalculable. No obstante, fue imposible encontrar esas mazmorras secretas hasta que uno de los oficiales franceses tuvo la ingeniosa idea de baldear agua sobre los suelos de mármol y alzar los mosaicos allá donde el líquido se filtraba. Y debajo se descubrieron la sala del tribunal y sus infames dependencias, incluyendo celdas que aún contenían restos humanos donde las víctimas eran encerradas hasta que la muerte acudía a librarlas de su sufrimiento. Ciertamente estaban dotadas de ventilación, pero no en beneficio de las víctimas, ¿vale? Sino para evitar que el hedor de la carne en descomposición ofendiera el olfato de los inquisidores. En otras celdas se encontraron unas 100 víctimas vivas de todo tipo de edades, de uno y de otro sexo, todas ellas desnudas como el día que nacieron y en la última fase de su debilidad. Entre los instrumentos de tortura que los bravos soldados franceses usaron para hacer unos cuantos experimentos con los inquisidores, había una estatua de la Virgen erizada de pinchos que podía abrazar a las víctimas, pues provocándole, ya se pueden imaginar, una muerte más que atroz, ¿no? Bueno, el Palacio Inquisitorial de Lisboa era más terrible si cabe. Se decía que era extenso, que tiene forma rectangular con un jardín en el centro. Las mazmorras de la planta baja y del primer piso, porque estaban desprovistos de ventanas, de manera que con la puerta cerrada pues quedan estancas y a oscuras. La del segundo piso, que tenían una especie de respiradero a modo de chimenea, o sea que deja ver el cielo, y eran estas destinadas a los detenidos que presumiblemente iban a alcanzar la libertad. En el muro abovedado de cada calabozo había un pequeño agujero pues que comunica con un pasadizo secreto desde el que los esbirros de la Inquisición pues podían vigilar a los prisioneros sin ser notados y espiar las conversaciones de los presos cuando encerraban a varios en un mismo calabozo. Y en estos pasadizos habían asientos dispuestos de manera que un único vigilante pudiera controlar 2 calabozos con solo mover los ojos de un lado a otro. El pueblo forzó algunas puertas y se encontraron restos humanos, entre ellos pues, fragmentos de las vestiduras de un monje. En algunas celdas el respiradero había sido tapiado, señal pues cierta de la muerte del prisionero. En tales casos también se obligaba a la víctima a introducirse en el respiradero, cuyo extremo inferior era tapiado inmediatamente. O sea, luego lo rociaban con cal viva, que obviamente que mataba la vida y destruía el cuerpo. O sea, en varios de estos antros de sufrimiento había colchones, algunos de ellos viejos, pero otros bastante nuevos, prueba de que, diga lo que se diga, la Inquisición no se había convertido últimamente en ese organismo inofensivo que algunos pretendían, ¿vale? Bueno, pues esta que yo he relatado y otras fantasías fueron divulgadas por escritores de folletines y han conformado la imagen terrible que la Inquisición española tiene hoy en el mundo. Cuando fue suprimida en 1833 estaban de moda en Europa la novela gótica y el cuento de terror, o sea, dos subgéneros literarios cuyos principales ingredientes son la Edad Media, sádicas torturas, lóbregas mazmorras, fanatismo religioso, sexo, sentimiento. O sea, incluso notables escritores como Edgar Allan Poe e ilustradores tan populares como Arthur de Morgan
colaboraron en la lucrativa empresa de reescribir la historia de la Inquisición española como un relato de terror adecuado para ser leído con voz cavernosa en las tertulias invernales, o al amor de la lumbre con el viento ululando detrás de la ventana. Ya en su última etapa, la Inquisición había sido solamente un corpudo árbol muerto, pero su sombra, su más que terrible fama, todavía amedrentaba al vecindario. Cuando se vino abajo, pues todo el mundo hizo leña del árbol caído. Los liberales dieron a culpar a la Inquisición del subdesarrollo y la marginación de España respecto al resto de Europa, e incluso la encontraron responsable de ciertas tendencias negativas del carácter hispano, lo que es la cobardía y vileza diagnosticada por Marañón. Todos los aspectos execrables de nuestra historia se achacaban a la maligna influencia del tribunal. El tema inquisitorial se usó para atacar a la Iglesia. Algunos escritores católicos, por ejemplo, principalmente Menéndez Pelayo, salieron al paso justificando apasionadamente lo injustificable, pues para defender a la Inquisición, una empresa pues desalentadora, de antemano condenada al fracaso. Por mucha vuelta que se le dé o le demos al tema, la insobornable realidad es que durante siglos el ciudadano que no acataba con fe de carbonero los dogmas y principios de la Iglesia corría peligro de arder en la hoguera, y que un ambiente de sospecha y de delegación envenenó la sociedad española. Llegó un momento en que, como apunta Caro Baroja, que tenían tanto miedo los perseguidores como los perseguidos. Solamente manipulando el material histórico y falseando la verdad puede defenderse esta maligna institución. Objetivamente no tiene defensa posible un tribunal en el que el acusador y el juez son arbitrariamente la misma persona, donde las funciones policiales y judiciales se confunden, donde el acusado desconoce los cargos que hay contra él. Una institución que, con el pretexto de orientar doctrinalmente al descarriado, de salvar su alma, lo persigue, lo arruina y puede condenarlo a muerte en nombre del dulce Jesús. O sea, esto la verdad es que deja poco espacio para una defensa razonable. Todo lo más que se puede intentar es defenderla de sus detractores calumniosos, o sea, demostrar que no fue tan monstruosa, que el trapo sucio de nuestra historia no está tan sucio como se quiere hacer creer. Nada puede paliar la condena que objetivamente merece la Inquisición española. No nos estemos confundiendo, ¿vale? Ni siquiera la constatación de que otros países europeos padecieron inquisiciones comparativamente más terribles que nosotros. Luis XIV de Francia observó que en España basta que un abuso sea costumbre para que lo conserven escrupulosamente. A lo largo del siglo XVII, nuestros vecinos continentales advirtieron que sus inquisiciones eran un abuso y las suprimieron. La española, en cambio, se mantuvo hasta el siglo XIX y fue la última en ser abolida. Su solitaria actuación en épocas en que los derechos humanos comenzaban a ser, pues la verdad que tímidamente reconocidos, le granjeó la pésima fama que aún hoy día arrastra. En puridad, todavía en nuestros días existe una Inquisición, la llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, creada para los Estados Pontificios en 1542. Es una Inquisición vaticana de guante blanco, zapatitos de felpa, capelo cardenalicio, discreta, civilizada, que no quema a nadie, pero prohíbe que siga escribiendo su libro el curita intelectual de las sandalias del pescador, ¿no? El más notorio vestigio inquisitorial, el famoso Índice de Libros Prohibidos, que desapareció con el Concilio Vaticano II. No obstante, los métodos inquisitoriales perduran en el control y represión de los disidentes por la policía política y los órganos censores de los regímenes totalitarios y de algunas supuestas democracias. Y bueno, con esta introducción vamos a comenzar el hilo de la Inquisición española. ¡Ting! Bueno, pues hasta aquí, nos vemos el próximo día con más. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les guste el nuevo hilo que estamos haciendo. De verdad que espero que les esté gustando. Espero sus comentarios y qué opinan del tema de la Inquisición. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día con más. Un saludo, hasta luego.